Para hoy lunes 2 corresponde desarrollar el ejemplo 2.1. Tenemos lo siguiente. Nos dice, ahora dibuje dos puntos distintos, el punto A y el punto B. Permítame. Por un punto pasan infinitas rectas. Pero dos puntos definen una y solo una recta. Son los dos conceptos. No sé si quedó claro ahí. Y tenemos aquí el concepto más amplio. A lo que queremos llegar. Dos o más puntos son colineales y están en una misma recta. Es decir, si yo tengo el punto, miren los puntos que voy a trazar aquí. Si tengo el punto A, el punto B y el punto C, van a ser colineales si están en la misma recta. Si yo trazo una recta sobre estos tres puntos y los tres puntos están en la misma recta, se llaman puntos colineales. Esto es un concepto que tienen que saber y tenerlo claro. Viene el ejemplo 2.12. ¿En cuál de los siguientes casos los tres puntos representados son colineales? Fíjense que les dice los tres puntos. En el caso del inciso A hay tres puntos. En el caso del inciso B también hay tres puntos. ¿En cuál son colineales? Si yo trazo una recta en el punto A, B y C, veo que los tres puntos están en la misma recta. Entonces los tres son colineales. En este caso no. Si yo paso una recta por F y D, va a pasar solamente por F y D, por dos puntos. No pasa por los tres que me están pidiendo aquí. Si trazo una recta que pase por DE, solo pasa por estos dos, pero no pasa por F. Este F queda afuera. Entonces por esa razón concluimos que dos o más puntos son colineales y están en la misma recta. Entonces, aquí les aparece la primera tarea. El ejercicio punto 6 le pregunta en cuál de los siguientes casos los tres puntos representados son colineales. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Trazar una recta en estos tres y determinar en cuál caso los tres puntos están en una sola recta. Y usted dice, hace la respuesta aquí, en cuáles de los siguientes casos los tres puntos son colineales. Vamos a la parte que corresponde para mañana. Siempre hablando con puntos colineales. Para mañana solamente corresponde un ejercicio que es el 2.7 y se resuelve en base al ejemplo que está aquí. Dice, encuentre los tres puntos colineales y trace la recta que los contiene. Si analizo aquí esta figura, los tres puntos colineales, voy a buscarlos en todo. Por ejemplo, C y F son dos puntos, no son tres, entonces no tomamos en cuenta esos. Si uno, A con D y G, no son colineales, veamos que el A y el G sí son colineales, pero el punto D está fuera de la línea, entonces no son colineales. Si hacemos la prueba con D, C y E, o sea, C, D y E, veamos que no son colineales tampoco. Lo buscamos trazando líneas rectas que unen los puntos. Podemos seguir buscando y la conclusión que vamos a llegar es que los puntos colineales son el punto B, D y E. Observemos que si yo trazo una recta que pase por el punto B, por el punto D y por el punto E, esos son colineales. Y le escribimos el nombre de la recta. Para nombrar una recta usamos letra minúscula y en cursiva, o sea, letra de carta. Eso es para diferenciarla de los puntos, que los puntos los nombramos con letra mayúscula. Eso es lo que corresponde para el día martes. Y ahí tenemos una tarea que consiste
en encontrar los tres puntos colineales y trazar la recta que los contiene. Usted va a buscar aquí, va a trazar con una línea y va a ver cuáles de los tres puntos son colineales. Por ejemplo, si yo quiero probar si el B es colineal con C, con D y con G, veamos que no, porque si pasa por G, no pasa por D, y si pasa por D, no pasa por G. Entonces ustedes van a encontrar cuáles son los tres puntos colineales en ese ejercicio 2.7. El análisis que vamos a hacer el día miércoles, que corresponde a las tareas que van a presentar ustedes, son ejercicios que están relacionados con los temas de las dos semanas anteriores. Piden el número 7 encontrar la medida que falta si el punto B está entre A y C. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Dice que el punto B está entre A y C. Aquí nos conviene primero hacer un segmento que tenga las características que nos dan. Voy a trazar primero un punto, el punto A, el punto A, voy a trazar el punto C, y me dicen que B está entre A y C. Bien, voy a trazar la recta que une el punto A y C, y B está entre C. Voy a trazar el punto B. Este es el punto B. Voy a marcar el punto B. Aquí está. Están los tres puntos. Los voy a hacer en negro, ¿no? Para que se identifiquen bien. Ahí tengo los tres puntos. El primer ejercicio me dice que la distancia AB, recordemos que esto quiere decir distancia. Recordemos que si aquí tengo una barra, quiere decir segmento AB. Pero si no tiene la barra es segmento o distancia. La distancia AB es 8 y BC es 16. Nos pide encontrar cuánto hay desde A hasta C. Aquí tenemos que hacer un análisis y vamos a identificar que entre A y B, es decir, de aquí a aquí, hay 8 unidades. Voy a marcarlo. Y de B a C, que es este otro, voy a marcar el segmento aquí, de B hasta C, aquí hay 16 unidades. Le preguntan cuánto hay desde A hasta C. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a saber si se suma o se resta. Y luego ustedes escriben la respuesta de aquí. Van a escribir la respuesta en este recuadro que está aquí. Ustedes van a calcular cuánto hay, si aquí hay 8 y aquí hay 16, cuánto hay en total. En el inciso B vamos a hacer algo similar, pero considerando lo que nos preguntan. Voy así. Volvemos aquí. Siempre tenemos el mismo segmento. Pero vamos a analizar lo que nos dicen aquí. La distancia AB es 11. O sea, de aquí a aquí hay 11 unidades. Vamos a escribir aquí que hay 11. Y nos dice que de B a C hay una cantidad que no sabemos cuánto es. Pero desde A hasta C, es decir, desde aquí hasta aquí, hay 31. Entonces ustedes sabrán ahí la respuesta, conociendo lo que es distancia, lo que vimos en la clase, una clase de distancias. Vamos en el siguiente. Permítame que alguien responda aquí.
Jair Moreno dice que hay 24 rectas. Correcto, Jair. En el inciso A está correcto. El siguiente ejercicio número 8 dice los segmentos que son congruentes. Acuérdense que aquí tienen que usar el compás para medir las distancias. O usamos compás o pueden usar una regla si ustedes quieren, pero si usamos compás, vamos a hacer la técnica que está en esta parte que está aquí del lunes de la semana anterior, que para encontrar segmentos congruentes usamos el compás. Vamos a medir la distancia que hay desde A hasta B. Miren, medimos las distancias para después comparar. Estamos aquí en la última página. Van a abrir el compás desde A hasta C, es decir, van a abrir el compás desde A hasta B y con esa medida van a ver cuál tiene igual longitud, si CD, EF o GH. Pueden hacerlo así o en última instancia pueden usar una regla para medirlos. En el número 3 nos dice que encuentra la medida que falta si O es el punto medio del segmento determinado por PQ. Aquí tenemos que recordar lo siguiente. Tengo dos puntos, el punto P y el punto Q. Ojo a esto, punto P y aquí tengo el punto Q. Y me dice que encuentra la medida que falta si O, hay otro punto aquí, voy a trazar el segmento, hay un punto O en medio, escribirlo en color negro, este es el punto O, y me dice que O es el punto medio. ¿Qué significa? Si este O es el punto medio, significa que este segmento es congruente con este. Tal vez recordarán que así se marcan los segmentos congruentes, lo que mide lo mismo. Entonces, si la distancia PO es 8, desde aquí hasta aquí es 8, ¿cuánto va a medir desde O hasta Q? Eso es lo que nos piden, la medida que falta. Y también nos piden la medida de PO. Esa es la primera parte. En la segunda parte nos piden la medida que hay desde P a O. Nos piden cuánto es de P a O. Nos piden esto. Si desde P hasta Q hay 20. Entonces, si desde P hasta Q hay 20 y O es el punto medio y este mide lo mismo que este, entonces ustedes determinan cuánto mide PO desde aquí hasta aquí. Es cuestión de análisis y conocer el concepto de punto medio, que el punto medio, este que está aquí, divide el segmento en dos segmentos congruentes que miden lo mismo. Luego van a responder, según a lo que vimos al principio de esta clase de hoy, van a responder esta pregunta: ¿cuántas rectas determinan 4 puntos colineales? Fíjense bien, 4 puntos colineales. Entonces van a hacer un punto, otro punto, otro punto y otro punto. Si les dicen colineales, están en la misma recta. La pregunta es: ¿cuántas rectas determinan esos 4 puntos? Aquí está la respuesta. Y la otra pregunta es: ¿cuántas rectas determinan 4 puntos donde no hay 3 colineales? Aquí tienen que analizar 3 colineales. Hay uno, hay otro. Esos dos pueden ser colineales, pero el tercero ya no es colineal, porque dice que 3 no son colineales. Miren, 3, no hay 3 colineales. El cuarto punto sería este. Entonces, la pregunta es: ¿cuántas rectas pueden determinar? Entonces van a comenzar a trazar las rectas y mandan la respuesta. ¿Cuántas pueden trazar que pase por todos los puntos? Y el último ejercicio que van a desarrollar es este: encontrar los grupos de 3 puntos que son colineales y trazar la recta que los contiene. Eso es lo último que van a hacer.
y luego me envían la tarea el lunes.